Siempre es fascinante ver quienes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo para compartir estas historias que nos recuerdan que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos. Carmen era de esas mujeres que pasan desapercibidas en una multitud, no porque no fueran hermosas, sino porque su inocencia natural la hacía invisible ante un mundo que muchas veces premia la audacia por encima de la autenticidad. A los 22 años, conservaba esa pureza que se está volviendo cada vez más rara en nuestros tiempos. Esa dulzura genuina de quien nunca había conocido el amor verdadero. Su corazón virginal latía tranquilo cada mañana en su pequeño apartamento de Madrid, sin saber que estaba a punto de experimentar una revolución emocional que cambiaría su perspectiva sobre el amor para siempre. ¿Alguna vez te ha pasado que te levantas pensando que será un día cualquiera y el universo tiene otros planes para ti? Esa mañana de viernes, Carmen despertó con la rutina de siempre, el sonido del despertador, la prisa por prepararse para el trabajo, la búsqueda apresurada de algo apropiado que ponerse. Pero ahí estaba el primer giro del destino. Entre las pocas prendas disponibles en su armario, eligió una blusa blanca que había comprado en una pequeña tienda del centro, hermosa y elegante, perfecta para una joven profesional que trabajaba en una empresa de marketing. Lo que Carmen no podía imaginar, en su inocencia, era que esa blusa que lucía, perfectamente opaca bajo la suave luz amarillenta de su habitación, se convertiría en algo completamente diferente bajo las intensas luces LED de su oficina. Su pureza la hacía inconsciente de los efectos que podría causar en los hombres, de las miradas que atraería, de la forma en que ese accidente de vestuario la pondría en el radar de alguien muy especial. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte. Mientras Carmen tomaba el metro hacia el centro de Madrid, con su corazón lleno de sueños y esperanzas, no tenía ni la menor idea de que ese viaje matutino la llevaría mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. Su dulzura natural, esa que solo poseen quienes nunca han sido tocados por manos masculinas, estaba a punto de encontrarse con una fuerza que transformaría su mundo por completo. El destino, como sabemos, tiene formas muy particulares de presentarnos a las personas correctas en el momento preciso. Y Carmen, con su inocencia y pureza intactas, estaba a punto de descubrir que a veces los errores más embarazosos pueden convertirse en las bendiciones más hermosas. Pero para entender completamente cómo un simple malentendido con una prenda de vestir pudo desencadenar una historia de amor que desafiaría todas las diferencias sociales y económicas, necesitamos adentrarnos en cada detalle de lo que realmente pasó cuando Carmen llegó a su oficina aquella mañana. Si estas historias que tocan el alma te resuenan, suscríbete al canal. Aquí exploramos juntos las complejidades del amor y el crecimiento personal a través de relatos que nos enseñan sobre nosotros mismos. Cuando Carmen llegó a las oficinas de MKT Solutions en el Distrito Comercial de Madrid, no tenía ni la más remota idea de que estaba a punto de vivir una transformación que cambiaría no solo su día, sino toda su perspectiva sobre sí misma. Durante 2 años había trabajado allí como asistente administrativa, siendo una de esas empleadas dedicadas que cumplen con sus tareas de manera impecable, pero que rara vez llaman la atención. Su timidez natural la convertía en algo así como una flor silenciosa en un jardín bullicioso, presente pero inadvertida, hermosa pero oculta entre las sombras de su propia discreción. La rutina matutina en MKT Solutions seguía siempre el mismo patrón. Carmen saludaba cordialmente a Juan, el conserje que conocía a toda la familia de cada empleado. Subía al piso 12 en el ascensor, mientras repasaba
mentalmente su agenda del día y se dirigía a su escritorio ordenado donde esperaban las tareas que darían forma a las siguientes 8 horas de su vida. Pero ese viernes tenía algo diferente en el ambiente, una energía que Carmen no lograba identificar, pero que definitivamente estaba ahí. Los primeros indicios de que algo no estaba del todo bien llegaron en forma de miradas extrañas de sus compañeros. Marcos, del departamento financiero, la saludó con una sonrisa que parecía contener algo más que cortesía profesional, y Ana, de la división creativa, susurró algo al oído de Lucas mientras dirigían sus ojos hacia ella. Carmen sintió esa incómoda sensación que experimentamos cuando sabemos que somos el tema de conversación, pero no entendemos por qué. La verdad oculta de lo que realmente estaba pasando llegó de la manera más inesperada. Cuando el señor Mendoza, su jefe respetado y paternal, la llamó a su oficina con esa expresión entre preocupado y comprensivo que adoptaba cuando tenía que abordar temas delicados, Carmen pensó que tal vez había cometido algún error en los reportes de la semana anterior. Pero la realidad fue mucho más impactante para su inocencia. Carmen, creo que deberías revisar tu vestimenta antes de la primera reunión de hoy, le dijo el señor Mendoza con la delicadeza de alguien que entiende lo embarazoso que puede ser esta situación. En ese momento, bajo las intensas luces LED del edificio corporativo, Carmen se dio cuenta de que su hermosa blusa blanca se había convertido en una prenda completamente transparente, revelando más de lo que jamás había sido su intención mostrar. El impacto de esta revelación en su mente pura fue devastador. Carmen sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies y su rostro se incendió con un rubor tan intenso que parecía irradiar calor. Su inocencia la había traicionado de la manera más pública posible, y por primera vez en su vida adulta se sintió expuesta de una forma que jamás había experimentado. La decisión de salir inmediatamente a buscar una solución la llevó por las calles del centro madrileño con una urgencia desesperada. Cada paso hacia la boutique más cercana era una mezcla de vergüenza y determinación. Mientras su mente procesaba el hecho de que durante las primeras horas de trabajo había estado caminando por la oficina sin darse cuenta de que su intimidad estaba siendo involuntariamente revelada. La boutique elegante donde Carmen se dirigió en busca de una solución a su problema vestimentario era uno de esos lugares que ella siempre había admirado desde la vitrina, pero jamás se había atrevido a entrar. Los precios estaban claramente fuera de su presupuesto habitual, pero las circunstancias desesperadas requieren decisiones extraordinarias. Con el blazer abrochado hasta el último botón y las mejillas aún encendidas por la vergüenza, empujó la puerta de cristal sin imaginar que estaba a punto de cruzar el umbral hacia una transformación que iría mucho más allá de su guardarropa. El sonido de la campanilla anunciando su entrada coincidió exactamente con el momento en que una voz masculina grave resonaba cerca de la entrada de la tienda. Era una conversación telefónica que claramente trataba sobre negocios importantes. Palabras como reunión, inversionistas y no puedo cancelar otra vez flotaban en el aire con una autoridad que Carmen jamás había escuchado en su círculo social. Su instinto la hizo voltear hacia la fuente de esa voz, y lo que vio la dejó completamente sin aliento. Alejandro Herrera era el tipo de hombre que Carmen solo había visto en las páginas de las revistas de negocios que ocasionalmente hojeaba en la sala de espera del dentista. Alto, de aproximadamente 28 años, vestía un traje gris que parecía haber sido diseñado específicamente para su figura atlética. Su cabello negro estaba peinado con esa perfección casual que solo logran quienes pueden permitirse los mejores estilistas de Madrid. Y cuando terminó su llamada y sus ojos verdes se encontraron con los de Carmen,
Ella sintió por primera vez en su vida lo que realmente significa que el corazón se detenga un latido. La revelación más impactante para Carmen no fue solo la atracción física que sintió hacia este desconocido, sino el despertar de sensaciones completamente nuevas en su alma pura. Era como si hubiera vivido toda su vida en una habitación en penumbra y alguien acabara de encender todas las luces al mismo tiempo. Su corazón virginal, que hasta ese momento había latido con la tranquilidad de la inexperiencia, comenzó a acelerarse de una manera que la desconcertó completamente. El momento decisivo llegó cuando Alejandro, después de colgar su teléfono con evidente frustración, se dirigió a la elegante vendedora preguntando por una tienda de regalos cercana. Había olvidado completamente el cumpleaños de su secretaria y necesitaba encontrar algo apropiado rápidamente antes de su próxima reunión de negocios. Fue entonces cuando Carmen, sin pensar en las consecuencias de su decisión, se inmiscuyó en la conversación con esa dulzura natural que la caracterizaba. Si esta historia despertó algo en tu corazón, regálame un like. Es tu forma de decirme que estas historias sobre el amor real, con sus imperfecciones, valen la pena. Las primeras palabras que intercambiaron fueron simples indicaciones sobre las tiendas del centro de Madrid, pero para Carmen representaron mucho más que una conversación casual. Era la primera vez que un hombre de esa presencia y elegancia la escuchaba no solo con cortesía, sino con genuino interés. Cuando Alejandro le preguntó si conocía bien la zona, y ella respondió que trabajaba allí desde hacía 2 años, hubo algo en la forma en que él la miró que hizo que Carmen sintiera como si fuera la única persona en esa boutique. El intercambio de nombres fue ceremonioso y cargado de significado. Alejandro Herrera pronunció su nombre completo con esa confianza que solo tienen quienes están acostumbrados a ser recordados, mientras que Carmen murmuró el suyo casi susurrando, como si no estuviera completamente segura de merecer la atención de alguien tan sofisticado. Pero había algo en la reacción de Alejandro, en la forma en que repitió Carmen, como saboreando cada sílaba, que plantó la primera semilla de algo extraordinario en el corazón de ambos. Cuando Carmen regresó a la oficina con su nueva blusa opaca y una compostura aparentemente recuperada, no tenía ni la más remota idea de que los hilos del destino ya se habían puesto en movimiento de una manera que desafiaría toda lógica. La coincidencia que estaba a punto de revelarse era de esas que solo ocurren en las historias más extraordinarias de la vida real. Esas que nos hacen cuestionar si realmente existe algo llamado casualidad, o si el universo tiene planes mucho más elaborados de los que podemos comprender. La transformación en la mentalidad de Carmen comenzó cuando sonó su teléfono interno alrededor de las 11:30 de la mañana. Era una llamada que cambiaría por completo su perspectiva sobre lo que había sido hasta ese momento un día desastroso. La voz al otro lado de la línea era inconfundiblemente familiar. Era Alejandro, el hombre elegante que había conocido en la boutique apenas unas horas antes. Pero la revelación de cómo había conseguido su número y por qué la estaba llamando fue lo que realmente sacudió los cimientos de su mundo ordenado. Resulta que la reunión de negocios a la que Alejandro se dirigía tan urgentemente era precisamente con el señor Mendoza, el jefe de Carmen. La empresa de Alejandro, Herrera Tech, había estado negociando un importante contrato de marketing digital con MKT Solutions, y cuando el señor Mendoza mencionó casualmente a su eficiente asistente Carmen, que conocía perfectamente el centro de Madrid, Alejandro inmediatamente hizo la conexión. Era la misma mujer que le había dado direcciones tan precisas en la boutique, la misma que había resuelto su problema del regalo para su secretaria con tanta naturalidad. Para Carmen, escuchar esta explicación fue como descubrir que existía una realidad paralela
donde las coincidencias imposibles se convertían en hechos cotidianos. Su corazón virginal, que ya había experimentado sensaciones nuevas durante su encuentro en la tienda, ahora latía con una intensidad que la desconcertaba por completo. Era la primera vez en sus 22 años de vida que un hombre no solo la recordaba después de un encuentro casual, sino que había hecho el esfuerzo de buscarla activamente. La invitación al café llegó de la manera más encantadora posible. Alejandro, con esa combinación perfecta de seguridad y gentileza que lo caracterizaba, le explicó que quería agradecerle personalmente por su ayuda. La propuesta de encontrarse en el Café Grano Especial esa misma tarde representaba para Carmen algo mucho más significativo que un simple agradecimiento entre conocidos. Era su primera cita real, la primera vez que un hombre la invitaría formalmente a pasar tiempo juntos, y la expectativa amorosa que esto despertó en su alma pura fue abrumadora. Cuando llegó el momento del encuentro, Carmen se encontraba en un estado emocional completamente desconocido para ella. El Café Grano Especial era un lugar acogedor con mesas de madera rústica y el aroma delicioso del café recién molido impregnando cada rincón. Alejandro ya estaba allí esperándola, y cuando la vio entrar, se puso de pie con esa caballerosidad que parecía salida de otra época. Para Carmen, ese gesto simple pero lleno de respeto fue como una revelación de que existían hombres que trataban a las mujeres de manera completamente diferente a lo que había observado en su entorno. La conversación que siguió fue una exploración mutua de personalidades, sueños y perspectivas de vida que Carmen jamás había experimentado. Por primera vez en su existencia, se encontró hablando con un hombre que realmente escuchaba cada palabra que decía, que hacía preguntas inteligentes sobre su trabajo y sus aspiraciones, que la trataba como si sus opiniones fueran genuinamente valiosas. Era una experiencia transformadora que despertó en ella una confianza en sí misma que no sabía que poseía. Lo que sucedió durante esa conversación en el café fue mucho más profundo que el simple intercambio de información personal entre dos desconocidos que se sienten atraídos. Carmen, por primera vez en su vida, se encontró compartiendo detalles íntimos de su historia con una naturalidad que la sorprendió a ella misma. Le habló a Alejandro sobre su viaje desde Valencia 2 años atrás, sobre cómo había dejado atrás la comodidad de una vida pequeña pero segura para perseguir sueños que ni siquiera sabía si estaban al alcance de sus manos. La revelación más conmovedora para Alejandro fue descubrir la pureza genuina con la que Carmen hablaba de su madre, esa mujer valiente que había criado sola a su hija después de perder a su esposo cuando Carmen apenas tenía 18 años. No había dramatismo artificial en su relato, no había búsqueda de compasión o intento de impresionar con historias trágicas. Simplemente había una honestidad transparente sobre las decisiones difíciles, sobre los sacrificios silenciosos que habían moldeado su carácter, sobre esa fortaleza interior que había desarrollado sin perder la dulzura que la caracterizaba. Para un hombre como Alejandro, acostumbrado a moverse en círculos donde las conversaciones giraban alrededor de estrategias de negocios, inversiones y networking, encontrar a alguien con esa autenticidad era como descubrir un tesoro escondido en plena vista. Carmen no estaba tratando de impresionarlo con conexiones importantes o logros materiales. Estaba simplemente siendo ella misma. Y esa verdad desnuda era más poderosa que cualquier estrategia de conquista que hubiera conocido antes. Suscríbete si crees que las mejores historias son las que nos ayudan a entender nuestras propias experiencias. Cada video es una oportunidad de reflexionar sobre el amor, la valentía y la transformación. La transformación en la mentalidad de Carmen durante esa conversación fue igualmente significativa.
Por primera vez, se escuchó a sí misma contando su historia desde una perspectiva de orgullo en lugar de disculpa. Las preguntas inteligentes de Alejandro sobre sus planes futuros, sobre sus pasiones y aspiraciones, la hicieron darse cuenta de que tenía sueños más grandes de los que se había atrevido a reconocer. Era como si la mirada admirativa de este hombre sofisticado fuera un espejo que le mostraba una versión de sí misma que no sabía que existía. Cuando Alejandro le propuso cenar juntos de manera formal, Carmen experimentó una revolución emocional que la dejó completamente desarmada. No era solo la invitación en sí misma, sino la forma en que la hizo. Con respeto, con genuino interés, con esa clase de galantería que había leído en novelas, pero nunca había experimentado en persona. Para una joven de 22 años que había vivido protegida en su burbuja de inocencia, aceptar esa invitación representaba cruzar un umbral hacia un territorio completamente desconocido. La noche previa a la cena, Carmen vivió una montaña rusa de emociones que la mantuvo despierta hasta altas horas. La llamada a su madre en Valencia fue una de esas conversaciones que definen momentos cruciales en nuestras vidas. Con una vulnerabilidad que solo se comparte entre madre e hija, Carmen le confesó sus nervios, sus inseguridades, pero también esa emoción burbujeante que la tenía en las nubes, la sabiduría maternal de su madre, transmitida a través de la distancia telefónica, se convirtió en el ancla que Carmen necesitaba para navegar estas aguas desconocidas. Lo que más impactó a Carmen durante esa preparación emocional fue la revelación de que se estaba permitiendo soñar con posibilidades que antes ni siquiera se atrevía a considerar. Era como si el encuentro con Alejandro hubiera activado una parte dormida de su personalidad, una faceta de sí misma que había mantenido cuidadosamente guardada por temor a desilusiones o rechazos. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que realmente sucedió durante esa primera cena formal no solo revelaría la compatibilidad entre Carmen y Alejandro, sino que pondría a prueba todos los prejuicios y barreras mentales que ambos habían construido sobre el amor, las diferencias sociales y las posibilidades reales de que dos mundos aparentemente incompatibles pudieran fusionarse en algo hermoso. Escribe en los comentarios "Merezco amor verdadero" si alguna vez has sentido que era momento de permitirte soñar con algo más grande de lo que creías posible. La elección del restaurante Tempero Casero para su primera cena formal reveló una faceta de Alejandro que Carmen no había anticipado. En lugar de optar por uno de esos lugares ostentosos donde los empresarios suelen impresionar a sus invitadas, había escogido un rincón acogedor en el barrio de Malasaña que irradiaba calidez auténtica. Las mesas de madera rústica, las luces tenues y el aroma casero que flotaba desde la cocina crearon el escenario perfecto para que Carmen se sintiera cómoda en lugar de intimidada. Una decisión que habló más sobre el carácter de Alejandro que cualquier gesto extravagante. Durante esa cena, Carmen experimentó una revelación que transformó completamente su percepción sobre lo que significaba conectar realmente con otra persona. Cada pregunta de Alejandro, sobre su infancia en Valencia, sobre sus sueños secretos y sus miedos más profundos, demostraba un nivel de interés genuino que ella jamás había experimentado. No era la típica conversación superficial de una primera cita, donde ambos actúan representando versiones idealizadas de sí mismos, sino un intercambio honesto entre dos personas que estaban descubriendo que tenían mucho más en común de lo que las apariencias sugerían. La verdadera magia de esa noche no estuvo en los platos exquisitos o en la ambientación romántica, sino en los momentos de silencio cómplice cuando ambos se dieron cuenta de que estaban experimentando algo extraordinario. Carmen notó cómo Alejandro la escuchaba
no solo con sus oídos, sino con todo su ser. Cómo sus ojos se iluminaban cuando ella compartía anécdotas sobre su madre o sobre sus primeras semanas en Madrid. Era como si hubiera encontrado a alguien que no solo aceptaba su inocencia, sino que la valoraba como algo precioso en un mundo que a menudo premia la astucia por encima de la autenticidad. Pero fue precisamente esa conexión tan profunda lo que despertó en Carmen las inseguridades más arraigadas sobre sus diferentes realidades sociales. A medida que la conversación fluía y Alejandro compartía detalles sobre su empresa, sus viajes de negocios y su estilo de vida, Carmen no pudo evitar sentir el peso de las diferencias que los separaban. Su apartamento minúsculo, comparado con lo que imaginaba, sería la residencia de un empresario exitoso. Sus zapatos comprados en rebajas versus el reloj claramente caro que él llevaba en la muñeca. Su cuenta de ahorros modesta frente a lo que debía ser su capacidad económica. La vulnerabilidad de Carmen emergió de la manera más dulce cuando finalmente expresó estos temores. Con esa honestidad desarmante que la caracterizaba, le confesó a Alejandro que se sentía como si estuvieran en mundos paralelos que habían colisionado por casualidad. No lo dijo con amargura o autocompasión, sino con esa claridad inocente de quien simplemente está tratando de entender cómo funciona una situación que está fuera de su experiencia habitual. La respuesta de Alejandro fue un momento definitorio que reveló exactamente por qué Carmen había captivado su atención de manera tan absoluta. En lugar de minimizar sus preocupaciones o intentar impresionarla con gestos extravagantes, le habló con una sinceridad que espejaba la de ella. Le confesó que había estado en relaciones donde siempre existía la duda sobre las verdaderas motivaciones de la otra persona, donde nunca podía estar seguro si lo que despertaba interés era él como persona o su situación económica. Con Carmen, por primera vez en años, sentía que podía ser simplemente Alejandro, no el CEO de Herrera Tech. Esta conversación sobre sus diferencias, paradójicamente, los acercó aún más, porque ambos se dieron cuenta de que estaban enfrentando los mismos miedos desde perspectivas opuestas. Carmen temía no ser suficiente para él, mientras que Alejandro temía que ella lo viera solo como una oportunidad. La honestidad mutua creó un espacio seguro donde ambos podían explorar estos sentimientos sin juicios. El lunes por la mañana, cuando Carmen atravesó las puertas de MKT Solutions, llevaba consigo algo más que su bolso y su agenda de trabajo. Había una transformación palpable en su energía, un brillo sutil en sus ojos que no había estado ahí la semana anterior. Era ese resplandor especial que solo tienen las mujeres que están despertando al amor por primera vez en sus vidas, esa luminosidad interior que es imposible de fingir y aún más imposible de ocultar. Sus colegas lo notaron inmediatamente, aunque ninguno podía identificar exactamente qué había cambiado en Carmen durante el fin de semana. Carla, la recepcionista que conocía a Carmen desde su primer día en la empresa, fue la primera en comentar sobre su nueva aura. Había algo diferente en la forma como caminaba, como si hubiera descubierto una confianza en sí misma que antes mantenía cuidadosamente guardada. Los pequeños gestos cotidianos, como saludar a los compañeros o revisar su correo electrónico, tenían una naturalidad y alegría que resultaban contagiosas. Era evidente que Carmen había cruzado un umbral emocional durante el fin de semana, aunque ella misma no se daba cuenta completamente del impacto visible que esto tenía en su presencia. La revelación que cambiaría por completo su perspectiva sobre la intersección entre su vida personal y profesional llegó de la manera más inesperada. Cuando el señor Mendoza la convocó a su oficina para informarle que necesitaba su participación en una reunión estratégica con un cliente importante, Carmen asumió
que se trataba de una oportunidad profesional más dentro de su rutina laboral. La inocencia con la que recibió esta noticia demostraba cuán alejada estaba su mentalidad de cualquier cálculo o manipulación. Simplemente se sentía honrada de que confiaran en sus habilidades para una reunión de alto nivel. Cuando el señor Mendoza mencionó que se trataba de la empresa Herrera Tech y que el CEO estaría presente, Carmen sintió como si el mundo se detuviera por un segundo. La coincidencia era tan extraordinaria que por un momento dudó de haber escuchado correctamente. Era como si el destino hubiera decidido tejer sus hilos de la manera más intrincada posible, conectando su despertar amoroso con su crecimiento profesional de una forma que desafiaba toda lógica. La preparación para esa reunión reveló una faceta de Carmen que ella misma desconocía. Con una dedicación y meticulosidad que sorprendieron incluso a sus colegas más cercanos, se sumergió en la investigación de mercado, analizó datos demográficos y desarrolló estrategias de posicionamiento que demostraban una capacidad analítica excepcional. Era como si el despertar emocional que había experimentado con Alejandro hubiera desbloqueado también su potencial profesional, permitiéndole acceder a habilidades que siempre habían estado ahí pero que nunca había tenido la confianza de explorar completamente. El día de la reunión, Carmen llegó armada no solo con una presentación impecable, sino con una seguridad en sí misma que era completamente nueva para ella. Cuando Alejandro entró a la sala de conferencias acompañado de su equipo, el intercambio de miradas entre ambos fue cargado de significado, pero Carmen logró mantener una compostura profesional que impresionó a todos los presentes. Era evidente que había logrado separar sus sentimientos personales de sus responsabilidades laborales, una habilidad que muchos profesionales tardan años en desarrollar. El impacto de su desempeño durante esa reunión fue inmediato y tangible. Sus propuestas no solo fueron bien recibidas, sino que generaron un entusiasmo genuino en el equipo de Herrera Tech. La promoción que recibió días después no fue una casualidad o un favor, sino el reconocimiento merecido de una profesional que había demostrado capacidades excepcionales en el momento, justo cuando se le presentó la oportunidad de brillar. La confesión que llegó después de esa reunión exitosa reveló una verdad que Carmen no había anticipado, pero que tocó las fibras más profundas de su corazón puro, cuando Alejandro le admitió que había pedido específicamente su participación en el proyecto, no solo por sus obvias capacidades profesionales, sino también por su deseo genuino de volver a verla. Carmen experimentó una mezcla de emociones que la desconcertó por completo. Por un lado, se sintió halagada de una manera que jamás había experimentado, pero por otro lado, una pequeña parte de su inocencia se preguntaba si esto complicaba la línea entre lo personal y lo profesional, de una forma que no sabía cómo manejar. La honestidad brutal de Alejandro en ese momento fue lo que realmente consolidó la confianza que Carmen sentía hacia él. En lugar de fingir que todo había sido puramente coincidental, tuvo la valentía de admitir que sus sentimientos habían influido en sus decisiones empresariales. Esta transparencia, lejos de alarmar a Carmen, la hizo sentir valorada de una manera completamente nueva. Era la primera vez en su vida que un hombre tomaba decisiones importantes considerando su presencia, no como un objeto de conquista, sino como alguien cuya compañía genuinamente deseaba. El domingo que pasaron juntos en el Parque del Retiro se convirtió en un punto de inflexión en la transformación emocional de Carmen. Caminar por esos senderos históricos, sentarse junto al estanque de cristal, mientras observaban a las familias disfrutar del día soleado, compartir una manta bajo la sombra de los árboles centenarios, todo esto
representaba para ella la primera experiencia real de intimidad emocional con un hombre. No era intimidad física, sino algo mucho más profundo. La capacidad de compartir silencios cómodos, de comunicarse con miradas, de sentirse completamente aceptada en su estado más natural y vulnerable. Durante esas horas en el parque, ambos se despojaron de las máscaras sociales que normalmente llevaban en sus respectivos mundos. Alejandro habló de las presiones familiares que había enfrentado para seguir el camino empresarial tradicional, de cómo había luchado por crear su propia identidad profesional separada de las expectativas de sus padres. Carmen, por su parte, compartió recuerdos de su infancia en Valencia que nunca había contado a nadie. Las tardes, ayudando a su madre en la pequeña tienda de ropa, los sueños secretos que alimentaba mientras organizaba perchas y atendía clientas, la mezcla de miedo y emoción que sintió al tomar la decisión de mudarse a Madrid. La pureza con la que Carmen relataba estos recuerdos, sin dramatismo innecesario, pero con esa honestidad desarmante que la caracterizaba, produjo en Alejandro una revelación profunda sobre lo que realmente había estado buscando en una pareja sin saberlo conscientemente. Había tenido relaciones anteriores con mujeres sofisticadas, exitosas y atractivas, pero nunca había experimentado esa sensación de estar frente a alguien completamente auténtico, sin agendas ocultas ni cálculos estratégicos. La autenticidad de Carmen era como un bálsamo para un alma que había estado navegando durante años en aguas donde siempre se cuestionaban las verdaderas motivaciones de las personas. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Madrid y tuvieron que considerar el regreso a sus respectivas realidades, ambos se dieron cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos durante esas horas. Ya no eran dos personas que se sentían atraídas explorando las posibilidades de una conexión. Se habían convertido en dos almas que habían encontrado un refugio mutuo, un espacio seguro donde podían ser completamente ellos mismos sin temor al juicio o al rechazo. La invitación de Alejandro para conocer a su hermana Laura representó un momento crucial en la transformación emocional de Carmen. Para una joven de 22 años que había vivido protegida en su burbuja de inocencia, ser introducida al círculo familiar de un hombre significaba cruzar un umbral hacia un territorio de compromiso que jamás había explorado. La decisión de Alejandro no era casual. Había una intencionalidad profunda detrás de este gesto que hablaba de sus verdaderas intenciones hacia Carmen. Una señal clara de que la veía como algo más que una aventura romántica pasajera. La preparación mental que Carmen tuvo que hacer para ese encuentro reveló cuánto había crecido emocionalmente en las últimas semanas. Ya no era la chica tímida que se escondía detrás de su escritorio evitando llamar la atención. Algo fundamental había cambiado en su mentalidad, una confianza nueva que le permitía enfrentar situaciones que antes la habrían paralizado de nervios. Era como si el amor de Alejandro hubiera activado una versión más valiente de sí misma que siempre había estado ahí, esperando el momento correcto para emerger. El restaurante japonés donde se encontraron con Laura tenía esa atmósfera íntima perfecta para conversaciones significativas. Cuando Carmen vio entrar a Laura, inmediatamente reconoció los rasgos familiares. Los mismos ojos verdes expresivos de Alejandro, pero con una calidez más directa y espontánea. Lo que más impactó a Carmen fue la naturalidad con la que Laura la recibió, sin esa frialdad evaluativa que había temido encontrar en la hermana de un hombre tan exitoso. Durante esa cena, Carmen experimentó algo que nunca había vivido antes: la aceptación inmediata por parte de alguien que claramente tenía una influencia importante en la vida de Alejandro.
Laura no solo se mostró genuinamente interesada en conocerla, sino que parecía deleitarse con las historias que Carmen compartía sobre su vida en Valencia, sobre su trabajo, sobre sus sueños simples pero auténticos. Era evidente que Laura había desarrollado un radar especial para detectar la sinceridad, y la pureza de Carmen había pasado todas sus pruebas invisibles. La revelación más impactante de la noche llegó de la manera más inesperada, cuando Laura, con esa franqueza característica que Alejandro había heredado en menor medida, declaró abiertamente que su hermano estaba completamente enamorado. Carmen sintió como si el mundo se detuviera por unos segundos. No era solo la confirmación de algo que había comenzado a intuir, sino la primera vez en su vida que alguien usaba la palabra amor en relación con ella de manera tan directa y convincente. La respuesta que brotó de los labios de Carmen fue igual de honesta y vulnerable. Ella también estaba enamorada. Pronunciar esas palabras en voz alta por primera vez en su vida fue una experiencia transformadora que la conectó con una parte de sí misma que no sabía que existía. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y de repente todo se hubiera llenado de colores vibrantes. El peso y la belleza del amor verdadero se hicieron palpables en ese momento, creando una nueva realidad emocional que cambiaría para siempre la forma en que Carmen se veía a sí misma y al mundo. La aprobación de Laura no era solo un sello social de aceptación, era el reconocimiento de que Carmen había encontrado su lugar en una dinámica familiar que valoraba la autenticidad por encima de las apariencias. Esta validación externa fortaleció la confianza que Carmen había estado desarrollando, dándole la seguridad emocional necesaria para permitirse soñar con un futuro que hasta hace poco parecía completamente inalcanzable. El primer beso entre Carmen y Alejandro aconteció de la manera más natural y al mismo tiempo más transformadora posible. Fue en el coche, después de esa cena reveladora con Laura, cuando ambos se encontraron procesando la magnitud de los sentimientos que habían confesado indirectamente durante la velada. Para Carmen, ese momento representó mucho más que un simple contacto físico. Fue su despertar absoluto al amor en su dimensión más íntima, su primera experiencia real, de conexión física, con un hombre que había conquistado no solo su corazón, sino también su mente y su alma. La inocencia de Carmen hizo que ese beso fuera una revelación sensorial completa. Era como si hubiera vivido toda su vida observando el mundo a través de una ventana empañada y de repente alguien la hubiera limpiado por completo. Cada segundo de ese contacto despertó sensaciones que no sabía que existían, emociones físicas que complementaron perfectamente la conexión emocional que ya habían establecido. En ese momento, sentada en el asiento del coche con las luces de Madrid parpadeando a su alrededor, Carmen comprendió finalmente por qué las canciones de amor hablaban de mariposas en el estómago y corazones acelerados. Pero la realidad tiene una forma cruel de infiltrarse en los momentos más perfectos, y la transformación que Carmen había experimentado durante las últimas semanas estaba a punto de enfrentar su primera prueba real. El lunes siguiente, cuando regresó a la oficina con esa luminosidad que solo tienen las mujeres que han sido besadas por primera vez por el amor de su vida, se encontró con una verdad oculta sobre la naturaleza humana que su pureza no la había preparado para enfrentar. Los comentarios maliciosos comenzaron como susurros apenas audibles cerca de la máquina de café, pero gradualmente se volvieron más audaces y directos. Sus colegas, que durante 2 años la habían tratado con respeto profesional, ahora la miraban con una mezcla de envidia y desprecio que Carmen no entendía completamente. Frases como «Qué conveniente conseguir una promoción justo después de conocer al cliente rico, y algunos tienen más suerte que talento», se filtraban hasta sus oídos
con una crueldad que la desarmaba por completo. El impacto de estas crueldades en su corazón puro fue devastador. Carmen había vivido creyendo que el mundo profesional operaba según principios de meritocracia y justicia, que el trabajo duro y la dedicación eran suficientes para ganarse el respeto de los colegas. Descubrir que algunas personas podían ser tan mezquinas, que podían reducir todos sus logros profesionales a una supuesta manipulación romántica, fue una lección brutal sobre la realidad que su inocencia no la había preparado para recibir. La presión profesional que siguió fue aún más confusa para su mentalidad pura. Cuando el señor Mendoza sugirió delicadamente que quizás sería mejor si se alejaba temporalmente del proyecto de Herrera Tech para evitar malentendidos y preservar la armonía del equipo, Carmen experimentó una desconexión total con la lógica de esa decisión. En su mundo ideal, donde el amor y el trabajo podían coexistir sin interferencias, no había lugar para entender por qué sus sentimientos hacia Alejandro deberían influir en su capacidad para desempeñar sus funciones profesionales con excelencia. Esta situación la colocó frente a una encrucijada emocional que jamás había considerado posible. Por primera vez en su vida se encontró en la posición de tener que elegir entre proteger su integridad profesional y defender su derecho al amor. Era una decisión que requería una madurez emocional que había desarrollado aceleradamente en las últimas semanas, pero que aún se sentía frágil ante la magnitud del desafío que enfrentaba. La confrontación que cambiaría el curso de esta historia de amor llegó de la manera más dolorosa posible. Cuando Carmen y Alejandro finalmente se sentaron a hablar sobre la presión que estaban enfrentando en el entorno laboral, ninguno de los dos estaba preparado para la revelación de cuán profundamente las diferencias sociales y las opiniones externas habían comenzado a infiltrarse en su burbuja de felicidad. Carmen, con esa honestidad desarmante que la caracterizaba, expresó sus miedos más profundos sobre lo que significaba estar con alguien de un mundo tan diferente al suyo, mientras que Alejandro luchaba por hacer que ella entendiera que esas diferencias no importaban para él. La transformación más dolorosa que Carmen experimentó durante esa conversación fue darse cuenta de que el amor, por más puro y genuino que fuera, no existía en un vacío social. Las palabras crueles de sus colegas, la sugerencia de su jefe de alejarse del proyecto, la mirada de juicio que percibía en algunas personas cuando la veían con Alejandro, todo esto había creado una presión que su inocencia no sabía cómo procesar. Era como si hubiera estado viviendo en un cuento de hadas, y de repente alguien le hubiera mostrado que los cuentos de hadas no siempre se traducen bien al mundo real. La decisión que Carmen tomó esa tarde fue devastadora no solo para Alejandro, sino para ella misma. Con el corazón destrozado pero convencida de que estaba protegiendo tanto su integridad profesional como el futuro de Alejandro, decidió alejarse de la relación. Era una decisión que nacía del miedo, de la inseguridad, pero también de una percepción distorsionada de lo que significaba el sacrificio por amor. En su mente pura, creía genuinamente que al apartarse estaba haciendo lo mejor para ambos, sin entender completamente el impacto devastador que esta elección tendría en sus propias emociones. La ruptura fue la primera experiencia real de dolor amoroso que Carmen había tenido en sus 22 años de vida. Su corazón virginal, que había conocido por primera vez la belleza del amor verdadero, ahora se encontraba navegando por territorios emocionales completamente desconocidos. Era como si hubiera aprendido un nuevo idioma de felicidad y de repente tuviera que enfrentar la realidad de que también existía un vocabulario completamente diferente para el sufrimiento amoroso.
Las semanas que siguieron fueron una revelación brutal sobre las consecuencias de las decisiones tomadas desde el miedo en lugar del amor. Carmen se encontró viviendo una existencia dividida. Por fuera mantenía la compostura profesional que creía haber salvado con su sacrificio, pero por dentro experimentaba una agonía emocional que la consumía día y noche. Era su primera lección sobre cómo el dolor del corazón puede ser físico, cómo la ausencia de alguien que amas puede sentirse como un peso constante en el pecho. El arrepentimiento comenzó a filtrarse en sus pensamientos de maneras que no había anticipado. Cada mañana al despertar, por unos segundos, olvidaba lo que había pasado y sentía la expectativa de recibir un mensaje de Alejandro, solo para recordar después que había sido ella quien había cerrado esa puerta. La realidad de haber lastimado no solo a la persona que amaba, sino también a sí misma, creó un ciclo de sufrimiento que su alma pura no sabía cómo romper. Durante esas semanas tortuosas, Carmen descubrió una verdad oculta sobre sí misma, que había subestimado completamente su propia fortaleza emocional y su capacidad para luchar por lo que realmente importaba. Había tomado la decisión más fácil en términos de presión social, pero la más difícil en términos de felicidad personal, y ahora estaba pagando el precio de esa elección con cada día que pasaba sin Alejandro en su vida. La intervención que cambió por completo la perspectiva de Carmen llegó de la persona que menos esperaba, Laura. La visita inesperada de la hermana de Alejandro a su oficina, una tarde lluviosa de jueves, fue como un rayo de claridad en medio de la tormenta emocional que había estado viviendo. Laura llegó directamente al punto con esa franqueza característica que compartía con su hermano. Pero esta vez sus palabras estaban cargadas de una preocupación genuina que tocó fibras que Carmen no sabía que tenía. Cuando Laura le describió el estado en el que se encontraba Alejandro, Carmen experimentó una revelación devastadora sobre las consecuencias reales de su decisión. No se había dado cuenta de que al protegerse a sí misma del juicio externo, había lastimado profundamente al hombre que amaba. La imagen de Alejandro trabajando hasta altas horas, perdiendo peso, sumergido en una tristeza que no sabía cómo procesar, fue como un espejo cruel que le mostró el verdadero impacto de sus miedos. Era una lección brutal sobre cómo nuestras decisiones, incluso las que tomamos con la mejor intención, pueden tener consecuencias devastadoras en las vidas de las personas que más amamos. Lo que más impactó a Carmen durante esa conversación con Laura fue la revelación de que había subestimado completamente la profundidad de los sentimientos de Alejandro hacia ella. En su mente inocente, había asumido que un hombre exitoso y sofisticado como él se recuperaría rápidamente de la pérdida, que encontraría fácilmente a alguien más apropiado para su mundo social. Descubrir que su ausencia lo había afectado de manera tan profunda le hizo entender que había menospreciado no solo el valor de lo que tenían juntos, sino también su propio impacto en la vida de él. La llamada a su madre en Valencia esa misma noche se convirtió en un punto de inflexión emocional que Carmen recordaría por el resto de su vida. Con esa sabiduría maternal que trasciende la educación formal, su madre le habló sobre el valor del amor verdadero con una claridad que cortó a través de todas las confusiones y miedos que habían estado nublando su juicio. Las palabras de su madre no fueron sermones complicados sobre relaciones amorosas, sino verdades simples y profundas sobre la rareza de encontrar a alguien que nos ame genuinamente y la responsabilidad que tenemos de luchar por esa conexión cuando la encontramos. La transformación más significativa que Carmen experimentó durante esa conversación telefónica fue la comprensión de que había estado operando desde una mentalidad de escasez emocional, creyendo que no merecía el amor de alguien como Alejandro. Su madre, con esa intuición que solo tienen las madres que han vivido lo suficiente para distinguir entre el amor real y las ilusiones,
Le ayudó a entender que el verdadero problema no eran las diferencias sociales o las opiniones de otras personas, sino su propia falta de confianza en el valor de lo que ella misma podía ofrecer. Lunes siguiente, Carmen llegó a la oficina con una determinación que sorprendió incluso a sus colegas más cercanos. Su decisión de pedirle al señor Mendoza que la reintegrara al proyecto de Herrera Tech no nació del deseo de reconciliarse con Alejandro, sino de una nueva comprensión de su propio valor profesional. Era como si hubiera pasado por un proceso de purificación emocional que le había enseñado a separar su autoestima de las opiniones ajenas y a basar su confianza en sus propias capacidades y logros. Esta nueva versión de Carmen, que caminaba por los pasillos de MKT Solutions con la cabeza en alto y una seguridad tranquila en sus movimientos, representaba una evolución completa de la chica tímida que había comenzado esta historia apenas unas semanas antes. Ya no era la empleada que se escondía detrás de su escritorio temiendo llamar la atención, sino una profesional que conocía su valor y estaba dispuesta a defenderlo contra cualquier prejuicio o malentendido. El reencuentro que tanto Carmen como Alejandro habían estado temiendo y deseando al mismo tiempo, finalmente llegó en la forma más profesional posible. Cuando se encontraron nuevamente en la sala de conferencias de MKT Solutions, ambos habían sido transformados por las semanas de separación de maneras que ninguno de los dos había anticipado completamente. Carmen entró a esa reunión no como la chica insegura que había huido de sus propios sentimientos, sino como una profesional que había aprendido a valorar tanto su capacidad como su derecho a estar ahí por mérito propio. La tensión que flotaba en el aire durante esa reunión era palpable para cualquiera que tuviera la sensibilidad para percibirla. Había una electricidad emocional entre Carmen y Alejandro que ninguna agenda de negocios podía ocultar completamente, pero ambos habían desarrollado la madurez necesaria para mantener sus sentimientos personales separados de sus responsabilidades profesionales. Era como si estuvieran comunicándose en dos niveles simultáneamente. Las palabras que pronunciaban sobre estrategias de marketing y las emociones no dichas que vibraban en cada mirada cruzada. Cuando la reunión terminó y los demás participantes salieron de la sala, el momento de verdad que ambos habían estado posponiendo finalmente llegó. Alejandro, que había estado ensayando mentalmente esa conversación durante semanas, encontró el valor para hacer lo que no había hecho la primera vez: luchar realmente por lo que quería. Su segunda confesión no fue la declaración desesperada de un hombre que había perdido algo precioso, sino la afirmación madura de alguien que había aprendido el valor de la persistencia cuando se trata del amor verdadero. La transformación más significativa en Carmen se reveló en cómo recibió esas palabras de Alejandro. Ya no era la joven que se escondía detrás de sus miedos e inseguridades, sino una mujer que había aprendido a través del dolor que el amor verdadero no llega todos los días y, cuando aparece, vale la pena cualquier lucha que requiera. Su respuesta no nació de la desesperación de la soledad, sino de la sabiduría que había adquirido durante su viaje emocional de autodescubrimiento. Cuando Carmen admitió que nunca había dejado de amarlo, no estaba simplemente confesando un sentimiento persistente, sino reconociendo una verdad fundamental sobre su propia naturaleza. Había descubierto que intentar arrancar el amor del corazón es como tratar de borrar una parte esencial de quien somos.
La decisión de darle una segunda oportunidad a su relación no era un acto de rendición ante la presión emocional, sino una elección consciente basada en todo lo que había aprendido sobre sí misma y sobre el valor de lo que habían construido juntos. La reconciliación que siguió fue diferente a todo lo que habían experimentado antes, porque ambos llegaron a ella como personas fundamentalmente cambiadas por su experiencia de pérdida. Ya no eran los mismos individuos que se habían conocido en esa boutique hace meses. Eran versiones más maduras, más conscientes de sí mismos, que entendían tanto los desafíos como las recompensas de amar a alguien verdaderamente. Cuando se abrazaron en esa sala de conferencias vacía, con las luces de Madrid filtrándose a través de las ventanas y el murmullo distante de la ciudad como banda sonora, ambos sabían que estaban comenzando algo completamente nuevo. No era simplemente la continuación de su historia anterior, sino el inicio de una relación construida sobre cimientos mucho más sólidos. El conocimiento mutuo de que habían elegido estar juntos no por desesperación o conveniencia, sino porque habían descubierto que su amor era lo suficientemente fuerte para sobrevivir incluso a sus propios miedos y errores. La historia de Carmen y Alejandro nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del amor verdadero, que a veces necesitamos perder algo para entender completamente su valor, y que las mejores historias de amor no son aquellas que fluyen sin obstáculos, sino las que emergen más fuertes después de haber sido puestas a prueba por la realidad. Lo que más me conmueve de esta historia es cómo dos personas pudieron encontrarse a sí mismas a través del proceso de amarse y perderse mutuamente. Carmen no era la misma mujer al final que al principio, y esa transformación no habría sido posible sin cada uno de los desafíos que enfrentó. Su inocencia inicial se convirtió en sabiduría, su timidez se transformó en valentía, y sus miedos fueron reemplazados por la certeza de que merecía luchar por su felicidad. Si has llegado hasta aquí conmigo en esta historia, significa que entiendes que los mejores relatos sobre el amor no son los cuentos de hadas perfectos, sino aquellos que nos muestran la belleza imperfecta de las relaciones reales, con sus desafíos, sus crecimiento y sus segundas oportunidades.